Arbitrario. Arbitrario. ¿Ustedes qué piensan que es arbitrario y cómo está relacionado con lo primero? Icónico. No tienen nada que ver, no están relacionados, son dos cosas diferentes. Este segundo, arbitrario, es, por ejemplo, hablando lengua de señas y a su vez dibujando lo mismo. ¿Se puede decir eso? Se puede decir arbitrario algo que no coincide. Hablando lengua de señas y a modo de dibujo otra cosa no estaría coincidiendo, eso podría ser algo arbitrario. O, por ejemplo, algo. A ver, algo, la seña de algo, y en lengua de señas, la lengua de señas no tiene. Algo, por ejemplo, algo significa algo parecido o pasa algo. En lengua de señas no puedo encontrar un dibujo que me diga algo. Por ejemplo, esta seña, ustedes saben, es la seña de trabajo. Trabajar puede ser en un taller, vender, un trabajo. Ahora, ¿de qué forma yo puedo dibujar esa seña? O sea, es directamente hacer la acción que es la seña de trabajo. Y la otra es la palabra deíticos. La tercera es, por ejemplo, a ver, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nosotros nos anotamos, nosotros nos podemos anotar y estudiar todos lengua de señas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un nosotros y un todos? Si bien la seña es parecida. Nosotros, miren, hay diferentes formas. Decimos todo, decimos todos, decimos ustedes. ¿Ven que es diferente? ¿Sí? Miren, nosotros, el dedo índice es el que va a marcar a cada uno. Y en el todos, con el índice para arriba, va a marcar a todo el lugar. Entonces, la misma seña, con diferente configuración, se hace precisamente una seña diferente. Es lo mismo que pasa con los oyentes. Por ejemplo, les voy a explicar, a ver. Perdón, yo oyente no soy, así que ustedes sabrán más que yo. Yo solamente me manejo con la lengua de señas y es lo que estoy acostumbrado. Acá en Argentina me manejo así. Bien. Seguimos abajo con el significante. Significante. A ver, primero les voy a explicar. La primera, significado, tenemos la casa. El sordo y el oyente es diferente en la forma en que va a entender y comprender o cómo va a analizar, de qué forma va a entender la palabra casa. ¿Sí? Sordo y el oyente es diferente. Hasta ahí estamos. Ahora, abajo. Significante. Sí. Significante. Sordo y oyente. ¿De qué manera? ¿Podemos decir que pueden ser iguales? ¿De la misma manera? Sí, pero ¿por qué? Les explico. Por ejemplo, significado, palabra casa. Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben. Están acostumbrados. Esperen. Ustedes, ahora esos son grandes, pero la mayoría, ¿se acuerda cuando iban a la escuela? En serio. ¿Se acuerdan, sí o no? De esta forma dibujábamos una casa. Bien. Los sordos y los oyentes, en ese sentido, se puede decir que es de la misma manera. Como dibuja el oyente, de la misma manera se podría decir que dibujan los sordos.
piensan de la misma manera al momento de hacer un dibujo. Pelota. A ver, esperen. Puedo pensar en alguna casa con algún formato o alguna forma diferente. Entonces ahí ya estoy hablando del referente. ¿Qué es lo que tiene esa casa que no la hace igual a otra? Es un ejemplo, no es algo real, o sea, lo que estoy hablando yo es a modo de poder explicarles, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, vos vení a mi casa. Me dices sí. Entonces yo pienso, voy a la casa y la casa no tiene la forma esta que me hizo la seña de casa. Cuando llego a la casa tiene otra forma. Por ejemplo, puede tener el techo, o sea, es diferentes formas esa casa, ¿sí? Puede ser, incluso hasta puede ser un departamento, podría ser hasta un edificio. Vos vivís ahí y seguimos haciendo la seña de casa con esta forma. Es que es así, es una marca, es una seña que se hizo y ya queda así para la palabra casa, más allá de qué forma sea esta casa. Por ejemplo, yo vivo en una casa así. Mi casa, yo tendría que decirles, describirles mi casa, es así. Pero la seña que le corresponde a casa es esta. Entonces ahí es que se nota la sutil diferencia. Les voy a explicar. Identidad cultural. Entidad cultural. Por ejemplo, ustedes viajan. Por ejemplo, pueden viajar a China. O a Japón. Por ejemplo, bueno, viajan, llegan al lugar, te dicen, venís a mi casa, venís a mi casa, sí. Y cuando llego y veo que tu casa es diferente, se abre así, y me quedo pensando, ¿cómo? O puede ser que vení, vamos a comer. Y voy y veo que la mesa es baja, que hay que arrodillarse, o sea, estar en el piso para poder comer, poner las piernas de esta manera, arrodillarse, y esa es la mesa. Nosotros que vivimos acá en Argentina estamos acostumbrados, y nuestra cultura es propiamente de acá, y entendemos la mesa, automáticamente silla, entendemos casa, puertas que se abren de esta manera, que haya rejas, que haya un montón de cosas, pero si vamos a otro país con otra cultura, las costumbres son diferentes incluso, hasta la forma de pensar. Cuando hablamos de silla y que nos digan silla no hay, nos tenemos que sentar de esta manera, entonces es cuando decimos, ¿cómo? A ver, sordos y oyentes, ¿sí? La entidad cultural es diferente incluso en el lugar donde estemos. Les explico. Los oyentes pensamos y tenemos esa forma de que lo vimos así de nuestra infancia y es hasta el día de hoy, y entendemos que es así, funciona de esa manera y no va a cambiar. Es como una marca. El sordo, de repente, al no escuchar, puede ser que haya nacido oyente y después se quedó sin oír. ¿Cómo sería así de esa manera? Porque nuestra infancia es la que nos marca en la cultura y las costumbres. Pero si de golpe una persona oyente en
en su crecimiento se queda sordo, él ya tiene adquirida una identidad y una cultura, y no se puede decir que esa persona ahora lleva una identidad y una cultura sorda, porque nació oyente y se quedó sordo en el transcurso de su crecimiento, en el transcurso de su vida. Sí le pueden enseñar, puede aprender el idioma, puede agarrar incluso hasta experiencias, formas y entender, pero entender también incluso hasta la cultura, pero decirse que él forma parte de la comunidad sorda, eso es otra cosa. Eso es nacer sordo. ¿Sí? O sea, entender la lengua de señas desde cuna. Es crecer dentro de una comunidad sorda. Por ejemplo, yo me quisiera poner un implante. Voy a un lugar, voy a un hospital, me abren, me cosen, me ponen el implante. Escucho, wow, ya está, ya estoy completo, ya está, soy un oyente. No, es muy difícil que seas oyente. Yo pienso que es algo que no puede suceder, no puede pasar. A ver, por ejemplo, yo oyente, soy oyente, ¿sí? Bien, soy oyente, escucho, ¿sí? A diferencia de una persona sorda que se puso un implante, soy oyente. No. Para. Escucho, sí. Escucho, puedo escuchar, pero llamarme oyente. Puedo decir que escucho y nada más. Porque soy una persona sorda, que nací sordo. Por ejemplo, nos imaginamos, a ver, por ejemplo, a mí me gusta ser sordo, no estoy a favor del implante, ni mucho menos, pero por ejemplo, les cuento, a ver. En mi infancia me hice el implante, nací sordo, me hice el implante, quedó sordo, puedo decir que escucho, pero cuando una persona me pregunta ¿qué sos, sordo o oyente? Soy un sordo implantado. O sea, es así, es mi identidad, estoy acostumbrado a decir, por más que tenga algo que me haga oír, sigo siendo sordo. Es la comunidad la que hace que yo tenga una identidad cultural, ¿sí? Y la cual no se puede cambiar. Ahora, pasamos a otro. Esa es la seña personal. Esta persona es de Estados Unidos. Esta es su seña, ¿sí? Así es su seña. Recuérdenla. ¿Quién es? Se llama, ahí está su nombre. ¿Sí? ¿Lo pueden leer? Es el que estudió, investigó, analizó. Él, les voy a contar un poco de su historia. Ustedes, una persona, pongo un monumento que está en Estados Unidos. La estatua de Lincoln en Estados Unidos, me parece que está hablando. Está. Gracias, Ceci. Conocida, sí. Muchos sordos han estado ahí, incluso creo que yo también estuve ahí hace unos 6 años, un lugar hermoso, también muchos sordos, muchos. Bueno, ahí, en Estados Unidos, esta persona no sabe lengua de señas. Pero sí trabajó como docente, hablando inglés, y se presentó
a trabajar en una escuela para sordos con intérprete. De esa manera, en la universidad, viendo al intérprete, ahí en la universidad para personas sordas, él hablaba, él enseñaba, él explicaba en inglés junto con la intérprete, y él veía y observaba, y él pensaba, o sea, qué bueno esto, me interesa, quiero ver, estudiar, aprender más. ¿Qué es esto de mover las manos, no? Y pensar que puede ser similar el idioma, el español, el inglés, la lingüística. O sea, había algo que había que investigar, había algo que había que descubrir, porque no eran lo mismo, hasta que pudo comprender de qué manera era. Doble articulación. Eso fue lo que él descubrió. Él encontró en su investigación, por ejemplo, estudiando, investigando, tomando de cada seña, de cada forma, viendo y relacionando la palabra con la mano, que la palabra casa, por ejemplo, casa, cómo se mueve la mano, por ejemplo, la C, la A, se van corriendo hasta incluso del lugar, no están en un lugar. Y poniendo la mano así, eso fue lo que hizo. Es muy largo. Yo les cuento más o menos en forma más corta lo que fue es relacionar la configuración de la mano con la seña, con la palabra. Análisis lingüísticos. Son 6. En una investigación sobre la lingüística, y también con la lengua de señas, nos encontramos con estos puntos, 6 puntos. El primero habla de los fonemas. Fono. Empezamos primero diciendo que fono está relacionado con la voz, con el oído, con lo que pensamos. La voz, los sonidos, los ruidos que hacemos cuando hablamos, cuando respiramos. En ese momento, estamos hablando de personas oyentes, ¿sí? Y se estudió, se investigó, y se llegó a entender que, por ejemplo, la palabra casa, C-A-S-A, la C, no tenía un significado. La A tampoco tenía un significado. La S y la A, significado no tenían, pero juntas significan casa. Entonces, si separamos, si las dejamos por separado, y estudiamos cada una de esas letras, y investigamos sobre esas letras, está bien, no tienen significado por sí solas. El segundo, unidades mínimas con significado. Que son los que no tienen fonemas, pero sí tienen significado. C-A-S-A, casa. C-A-M-A, cama. O sea, estas palabras tienen un significado. ¿Sí? Abajo en el tercero, lexicología. ¿Qué es? Les explico. Vocabulario
Por ejemplo, acá en Argentina, en diccionarios acá en Argentina, ¿sí? En Venezuela decimos así. Bueno, bien. Vocabulario. Les explico. Hay muchas personas oyentes hablando y surge una palabra. Una palabra que está de moda. Esta palabra se empieza a hacer como viral, ¿no? Todo el mundo empieza a usar esta palabra. Incluso hasta aprendo esta palabra y todos usamos y sabemos qué significa esa palabra. Entonces ya la ponemos y la adquirimos como parte de nuestro vocabulario. ¿Sí? Bien. Años atrás, mirando todo el vocabulario que tenemos, con un montón de palabras, ¿ustedes piensan que nosotros como sordos nos parecemos en algo a eso? Antes, cuando los sordos, antes, hablando de hace, no sé, 100 años atrás, nuestro vocabulario siempre fue reducido. Si bien hablábamos, pero había palabras o cosas que no tenían su seña. Entonces, se creaban las señas. A medida que fueron pasando los años, se empezaron a crear, a crear, a crear, a crear. Y de esa manera se pusieron oficial. ¿Sí? Con dibujos. Con dibujos o fotos también incluso, que se podían ver y distinguir y diferenciar. Pero no había movimiento, eran solamente dibujos. ¿Sí? Eran videos, era copiar, era anotar, era practicar de esta manera. Palabras, alfabeto, abecedario, palabras, ¿sí? Seguimos. Significado de los signos lingüísticos. Es una sociedad, es una comunidad, por ejemplo, viajando de diferentes maneras. Sigue siendo la seña de viajar. Pero puedo decir que viajo en avión o viajo en colectivo, viajo en moto, viajo de diferentes formas con la misma palabra viajar. Ahora, casa. A ver, esperen, más claro. El Polo Norte. Sí. Sí. Sí, ahí hace mucho frío. Sí. ¿Cómo son las casas? Habla de las casas de iglú, ¿no? Las casas que se arman y se preparan con el mismo hielo, incluso hasta dentro de la gente, o sea, entra la gente y duerme ahí, ¿sí? Y a eso la gente le llama casa. Por ejemplo, carpa, donde se prepara una carpa. También se puede decir que es una casa, ¿sí? Otra forma. Hacer en un árbol, hacer una casa o hacer casa con ramas, con hojas, también se puede llamar una casa. ¿Sí? Se puede llamar casa que es a donde nosotros vivimos. Lo mismo marca la diferencia
lo que comemos también, ¿no? Depende de dónde somos. Funciones y sus relaciones en la expresión. Sintaxis. Es la forma en la que escribimos, es la escritura, ¿sí? Que no es lo mismo escribir en español la lengua de señas. Yo ahora les voy a explicar. La gramática, la sintaxis, ¿qué es? Ustedes saben, sujeto, verbo. Estamos hablando en español, ¿eh? Objetos, objeto. Saben, sí, ustedes saben. Toda la vida fue así, en la escuela, primaria, secundaria, tercera. Sí, siempre fue así, ¿sí? El sordo, ¿ustedes piensan que es lo mismo? Yo les pregunto. ¿Vanina? Una persona oyente siempre pregunta, por ejemplo, ¿qué? O ¿cómo? Siempre pregunta. La palabra ¿qué o cómo? Siempre. O ¿quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después agregamos todo lo otro. Siempre tenemos esa palabra al principio. Decir quién y después sigue el resto de la oración. Los sordos, perdón, lo ponemos a lo último. Por ejemplo, ¿mataron a quién? El quién está último. ¿Quién mataron? ¿Quién mató? Entonces, nosotros, los sordos, es natural decir el quién al final. ¿Vos fuiste a la casa a visitar? ¿Por qué? Disculpen, ¿es por la forma en la que se estructura la oración? Sí, sí. Ahora lo voy a explicar. Vamos a hablar de los oyentes. El sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? Los sordos, ¿cómo es? Los sordos siempre, tiempo. Tiempo. Lo primero que va a poner el sordo, va a hablar en qué tiempo. Después, el lugar. Después, de quién, del sujeto, de qué persona o de qué cosas es lo que se está hablando. Esperen. Primero el tiempo, el lugar, el objeto o la persona, o el sujeto. Pensar de qué es lo que se va a hablar. A ver, lo voy a explicar de otra manera. A ver, yo soy sordo, una persona sorda. Ayer yo fui a la casa. ¿Para qué? No sé, fui a compartir, a estar. O, a ver, otro ejemplo. Hoy mañana voy a ir a la casa ¿de quién? De mi hermana, a estar ahí, a disfrutar con ellos. Siempre primero va el tiempo. Siempre primero va el tiempo. El tiempo.
Porque es así, ustedes fíjense que cuando habla una persona sorda siempre pone el tiempo primero, porque es así, es parte de su estructura gramatical. En cambio, el oyente, no se puede decir que son iguales, son gramáticas diferentes. A ver, por ejemplo, otro ejemplo. Un grupo de oyentes. Voy a tu casa o a la casa de él. Voy a ir a tu casa voy a ir a tu casa para compartir, no sé. Es diferente. Nosotros directamente voy a ir a tu casa y a disfrutar. Simplifica. ¿Sí? Yo voy a tu casa para hablar. ¿Ustedes ven que es igual? No, es diferente. La gramática, la estructura, la forma de hacer la oración entre un sordo y un oyente es totalmente diferente. No es que esté mal, es que es así, es su idioma, es su marca personal. Seguimos. Uso de la lengua en la relación social, que es la pragmática. Es la práctica. Sí, les explico. Un grupo de sordos. También están los oyentes, también oyentes, ¿sí? Por un grupo de sordos estamos todos hablando, y de repente veo una seña que no la conozco, no sé. Me gusta aprender, a ver, pero, o sea, te entiendo, pero esta seña es nueva, a ver, la tengo que practicar. La tengo que incorporar y de esta forma se va a hacer más visible y se va a ir pasando y hasta que termina siendo una seña que ya conocen todos. Por ejemplo, mi opinión, yo viendo YouTube, no conozco esto. Hay muchas señas es la seña de ¿se portó mal? ¿Se portó mal? Muy mal. Muy mal. Mucho mal. Muy mal. Entonces se pone esta seña y ya se hace conocida y ya queda así de esa manera. A ver, vamos a pensar otro. Por ejemplo, ¿conocen CN sordos? Esta es su seña. Viendo esta seña, viéndola tantas veces, ya está, se hizo viral en toda la Argentina. Ahora hay que, en donde vos quieras que vayas y le preguntes a un sordo si conoce esa seña, enseguida la va a relacionar. De eso es cuando hablamos del uso de la lengua en las relaciones sociales. ¿Sí? En la sociedad, que se incluye una seña, es gracias a la práctica, gracias a la costumbre, gracias a verla tantas veces que uno la incorpora. Por ejemplo, Tierra del Fuego. Sí. Yo no sé cómo serán las señas, pero ustedes piensan que de ahí se puede crear una seña y se puede pasar para toda la Argentina. No, de esa forma va a hablar ese lugar, esa región, ¿sí? Existen también los regionalismos y son de una sociedad más pequeña, pero sí se puede practicar el uso de una lengua de señas, de una palabra que se crea, que se haga tan potente que pueda llegar al resto, ¿no? Que pueda ser algo más nacional o incluso que se pueda a tal manera practicar y hacerla viral que todos la podamos conocer. Bien, todo esto, ¿en qué influye? En esto. ¿Se acuerdan que yo les conté los fonemas? Los fonemas